Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Pico a Pico. Hoy día viernes 5 de agosto. Mi nombre es Alberto Vaya, que en la conducción, y conjuntamente con Rosa Bartra y Mónica Yaya, estamos analizando el acontecer político nacional del fin de semana. Empezamos. ¿Cuáles han sido las dos noticias más importantes de los últimos días? La primera, evidentemente, que el señor Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, se ha retirado de la Fiscalía, ha ido a la Fiscalía de la Nación, pero lamentablemente solamente pudo permanecer una hora, acompañado pues de sus fieles escuderos, los abogados Espinosa, el famoso Benji Espinosa y Eduardo Pachas. Sin embargo, lamentablemente, vuelvo a reiterar, solamente se quedó una hora y al parecer se habla de obstrucción de la justicia, a pesar de que el mandatario, el presidente, había dicho que no asistiría pues a esta diligencia que debía realizarse en Palacio de Gobierno. Y el segundo acontecimiento más importante o más relevante de estos días fue también que el pleno del Congreso de la República ha rechazado este día jueves el permiso solicitado por el presidente de la República, Pedro Castillo, para viajar a Bogotá, Colombia, el día 6 de agosto, a fin de asistir a la ceremonia de asunción de mando del presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. En una dividida sesión, los legisladores de oposición, que han sido mayoría ahora, argumentaron que el presidente Castillo tiene 5 investigaciones fiscales que pesan sobre él. Estas y otras cosas vamos a comentarlas con Rosa Bartra y con Mónica Yaya en nuestro programa. Rosa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Alberto. Buenos días, Mónica. Tratando de conservar el optimismo del que me queda ya cada vez menos, así como se está yendo el año, se está yendo mi optimismo. He tratado, y nuestros seguidores son testigos de que he tratado de mantener la confianza, de mantener el optimismo, pero desgraciadamente ya se escapa como agua entre los dedos. Sí. Saben también nuestros seguidores y ustedes conocen cuál es mi posición, más que como política, porque acá tengo que hacer un disclaimer. Yo soy una opositora al gobierno de Pedro Castillo. Creo que la izquierda, desgraciadamente, está haciendo el peor papel que podría haber hecho. De la historia. Creo que las divisiones que tienen ellos son irreconciliables y jamás van a permitir que hagan un buen gobierno. Creo que hay mucha incapacidad, no creo en su gobierno. Sin embargo, también conocen mi posición con respecto a las investigaciones. Creo que si se hacen al margen del artículo 117 de la Constitución, es decir, son inconstitucionales. Si no se respeta la dignidad del alto funcionario, en el sentido de que no es el alto funcionario el que va a la fiscalía, sino la fiscalía va al despacho del alto funcionario. Todo lo que viene sucediendo, apartando a Pedro Castillo, por favor, apartemos a Pedro Castillo. No se trata de Pedro Castillo, pero creo que estamos vulnerando de forma muy, muy dañina a la institución de la presidencia de la República. Y creo que si lesionamos de esa forma el principio de autoridad, se va a perder en todos los niveles, si es que no se ha perdido ya, y vamos a sumirnos cada vez más en el caos, por un lado. Y por otro lado, cada vez estoy más segura de que ya es una realidad. Dina Boluarte, dentro de muy poco tiempo, va a ser la presidenta de la República. Creo que ya no le queda oxígeno a Pedro Castillo.
Desgraciadamente, todo lo que está viviendo en este momento, incluida ya una negativa del Congreso para permitirle un viaje como jefe de Estado, vulnerando el principio de presunción de inocencia. Tú puedes tener 100 investigaciones, pero eso no significa que seas culpable. Creo que el principio de presunción de inocencia es un derecho fundamental, reconocido por todas las convenciones de las cuales el Perú es parte, y creo que en nuestro país se ha hecho muchísimo escarnio de gente a la cual se le ha sentenciado sin proceso y a la cual se le ha señalado como culpable sin que jamás se haya probado una responsabilidad. Eso se ha hecho con muchísimos. Y por eso es que, siendo coherente en la posición de defensa del principio de presunción de inocencia, de que el dicho de nadie es prueba y de que la Constitución como carta fundamental debe ser respetada para todos, incluso para quienes no nos son, digamos, agradables, no sé si sea la palabra, para quienes no nos son aliados, para quienes son incluso incómodos. Hay principios de derecho que deben ser absolutamente respetados, independientemente de quién se trate. Lo reclamo para mí, lo reclamo para Juan, María, Pedro, José, o sea, para todos. Y creo que eso no debe cambiar dependiendo de quién sea el personaje que esté detrás. Probablemente ahora todos nos sintamos más aliviados, un poco más tranquilos. Ya Pedro Castillo creo que es un pollo sin cabeza dando vueltas por la cocina. Y entonces tenemos a Dina Boluarte prácticamente ya con la banda presidencial, y con las mismas reservas que tuve yo al comienzo, no creo que esa sea la solución. Gracias, Rosa. Mónica. Sí, bueno, en este punto siempre con mi estimada Rosa tenemos un punto de discrepancia respecto a la figura del presidente de la República. Tiene razón Rosa en el sentido que es necesario interpretar la ley independientemente de quién sea el presidente de la República. Legalmente hablando, las normas nos dicen que la Fiscalía debe apersonarse a Palacio, puede hacerlo solamente cuando el presidente de la República es testigo. Bueno, obviando la palabra solamente. La norma dice que cuando el presidente de la República es testigo, ¿no? La Fiscalía puede trasladarse hasta Palacio de Gobierno. No señala lo mismo cuando se trata del presidente de la República como acusado. Hasta allí, digamos, en parte estoy de acuerdo con Rosa en el sentido que es necesario por un momento abstraernos independientemente y analizar independientemente de quién es el presidente de la República, porque es parte de sus derechos constitucionales que la norma se aplique de manera igual para todos, y para eso es necesario por un momento olvidar que se trata de Pedro Castillo, de su ideología política. Bueno, perfecto. Pero hay un momento en el que considero que también es necesario hacer un análisis ya político, y en este caso resalta la figura del presidente Pedro Castillo, ¿no? Independientemente del análisis legal respecto al cual ya he dado mi opinión, pero lo que pasa es que el señor Pedro Castillo ha denigrado la figura del presidente de la República. Todos los peruanos quisiéramos tener un presidente de la República respetable, admirado, por lo menos en Latinoamérica, como lo tuvimos en su oportunidad. Y todos los peruanos nos sentimos indignados con el señor Pedro Castillo por la forma en que se desempeña como presidente de la República. Y no me refiero a su forma de hablar, porque esa forma de hablar la tienen muchos peruanos, y yo creo que es algo que desde mi punto de vista no podemos criticar, porque nosotros mismos como sociedad no hemos dado a todos los peruanos la misma posibilidad de expresarse, digamos, como se espera, ¿no? Me refiero a su conducta, a su imposibilidad de distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? Y acompañado de un abogado que ha querido pues llamar la atención, asumir una postura protagonística, el presidente de la República, en lugar de asumir una posición como el primer ciudadano de la nación, realmente el primer interesado en obtener o en apoyar a la administración de justicia, pues más bien
se ha ocultado en algunas tinterilladas. Esta forma de actuar del señor Pedro Castillo ha denigrado la imagen presidencial. No hemos sido ni los ciudadanos, ni la oposición, ni la prensa, ha sido el mismo el que le ha faltado el respeto, perdón, al cargo presidencial, ¿no? En consecuencia, yo, ya lo saben, estoy no solamente de acuerdo como lo resolvió el Poder Judicial en el sentido que el presidente de la República, independientemente de quién sea, puede ser investigado. El presidente de la República, cuando es acusado, debe acudir a la Fiscalía de la Nación a brindar su declaración. Y en tercer lugar, creo que si alguien ha denigrado la imagen de la figura presidencial, del cargo presidencial, es el propio Pedro Castillo. Me preocupa quién sucede constitucionalmente en el cargo del señor Pedro Castillo. Y allí, gran responsabilidad tiene que asumir el Congreso de la República por postergar a propósito el tratamiento de la inhabilitación que le corresponde ser aplicada a la señora Dina Boluarte. No por nada hay un informe de Contraloría contra ella, ¿no? Me preocupa esa situación, pero al mismo tiempo creo que si en estos momentos, luego de Pedro Castillo, hay una figura que el pueblo detestaría ver sentada en el sillón presidencial, es Dina Boluarte. Yo creo mucho en el poder ciudadano, en la protesta popular, en la opinión pública. Creo que si no hubiera sido por ella y por la prensa, lógicamente, Pedro Castillo estaría en estos momentos gozando de impunidad y todavía aprovechando ilegalmente de los recursos de todos los peruanos. Gracias. Gracias. El presidente de la República personifica, encarna a la nación. Y en estos procesos investigatorios ante la Fiscalía y el Ministerio Público, pues Castillo no ha sido transparente. No vemos una transparencia como diciéndole a los fiscales, bueno, investiguen, tienen ustedes todas las posibilidades para hacerlo, yo soy inocente, no estoy involucrado como jefe de esta organización criminal supuesta por la cual me endilgan una serie de inconductas procesales. Y si Castillo fuese absolutamente inocente, como se decía, el que no la debe no la teme, pues debería pues dar todas las facilidades para una investigación que sea lo más prolija posible, lo más preclara y ciertamente transparente. Y esto no se ve definitivamente en la conducta de Pedro Castillo, muy por el contrario, el obstruccionismo permanente y con dos abogados que más parecen escuderos que abogados. Rosa. Los tres somos abogados y por eso es que acá yo voy a protestar. Ajá. Y voy a protestar porque en primer lugar el abogado no tiene que ser juzgado por la causa que defiende. Y eso está establecido en todas las convenciones, por favor. O sea, sí. no ahorita vamos a empezar a juzgar al abogado porque defiende a... No. Yeah. Todas las personas tienen derecho a la defensa. Los violadores, los asesinos, los narcotraficantes, todos tienen derecho a la defensa y el abogado no puede ser juzgado por la causa que defiende. O sea, eso en primer lugar y tenemos que defenderlo nosotros. Bueno, yo soy abogada litigante, así que ese principio que hay de protección al ejercicio de la profesión creo que hay que defenderlo. Así que, y el abogado define su estrategia y defiende a su patrocinado con las estrategias que acuerda con él. Hay libertad también para hacer eso, siempre y cuando se trabaje en el marco de la ley. Y ahí también discrepo, insisto, subrayo, resalto, le pongo negrita. Soy opositora al gobierno de Pedro Castillo, pero soy más amiga de la ley y creo en el Estado de Derecho. Y dentro del Estado de Derecho, a mis clientes, por ejemplo, yo les aconsejo que cuando no están las cosas claras, cuando ellos mismos las tienen claras, se acojan al principio, al derecho constitucional de guardar silencio. Eso no es obstrucción, eso es estrategia de defensa. Y la tiene el barredor de mi cuadra, la tiene la persona sin empleo, la tiene un ministro de Estado, la tiene el presidente de la República. Por favor, he visto a gente inocente en cárcel.
He visto a gente ser perseguida y acusada por años y años y años sin ninguna prueba. Voy a hablar, Mónica siempre nos demuestra su filiación política con el orgullo que ella lleva. Y ya tenemos, por ejemplo, a Nava y a Atala, me parece que cerca de 2 años sin presentar una sola prueba de sus dichos. Sin embargo, en su momento las dieron por ciertas y declararon culpable a alguien por el dicho de unas personas que jamás probaron nada. En ese sentido, así como lo defendí para él o para Keiko Fujimori o para cualquiera, repito, no se trata de Pedro Castillo, pero hay cosas que no podemos saltarnos porque se trate de. Ahora, yo no sé si hubiera ayudado más que él dé respuestas. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos que ir para atrás. ¿Qué tenemos de Carelín? ¿Qué tenemos de Bruno Pacheco? ¿Qué tenemos de Samir Villaverde? Anteanoche, miércoles por la noche, se anunció y todos estuvimos a la expectativa de que Juan Silva se había entregado y ya Juan Silva ya era colaborador eficaz. Y no había ocurrido. Entonces, esto no ayuda. El país está en un caos, creo que sin precedentes. La delincuencia nos ha desbordado. Hasta la bodega más pequeñita del barrio más pobre está siendo extorsionada por delincuentes en este momento. Nadie puede salir seguro de su casa. La educación es un caos. La salud, Dios mío. Vayamos a ver cómo están las colas todos los días para conseguir una cita que la consigues para 3 meses más adelante, probablemente cuando ya te hayas muerto. Es decir, hay problemas muy serios que están pasando en este momento y si ya van a sacar a Pedro Castillo, pues por Dios, sáquenlo ya. Pero dejemos el circo, sáquenlo ya y pongan a Dina Boluarte, sinceremos las cosas. Pero por favor, permitamos que el Perú, nuestro país, mi país, pueda recuperar por lo menos la posibilidad de respirar. No podemos pasarnos eternamente en esto. El daño que se le está haciendo a la República Peruana por no tomar decisiones y por mantenerlas a medias, ok, no te vaco, pero no te doy permiso para salir del país, no te vaco, pero que te investiguen y que te lleven a la fiscalía, no, pero váquenlo pues. O sea, por favor, acaben con esta crisis. Esta crisis no puede sostenerse más tiempo. ¿Quieren poner a Dina Boluarte? Pónganla ya. ¿No quieren que sea Dina Boluarte? Entonces sáquenla y que Lady Camones pues se ponga a la banda presidencial. ¿Qué? Pero acabemos con esto. Lo que no podemos hacer es prolongar una crisis que nos tiene en vilo a todos los peruanos. Ya no. Si Pedro Castillo se tiene que ir preso, que se vaya preso. Pero acá yo tengo algo importante que decirles también a ustedes. La inocencia no se prueba. Se prueba la culpabilidad. Y no es el acusado el que tiene que probar que es inocente. Es el Ministerio Público el que tiene que probar que eres culpable. Somos abogados, colegas. Y no podemos tener una inversión satánica de la carga de la prueba. No se puede. No. No, yo defiendo a personas todos los días como lo hace Mónica, y Mónica defiende causas realmente valiosas. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros invertimos la carga de la prueba y le exigimos al acusado que pruebe que es inocente? Así no funciona la justicia. Entonces, si no queremos luego ser víctimas de una inversión perversa del sistema de justicia, tomemos decisiones ya. Ya acaben con Pedro Castillo, pero háganlo ya. No prolonguen la agonía. Pónganle la banda, insisto, a Dina Boluarte, ya. No prolonguen la agonía. No les gusta eso. Entonces pónganle la banda a Lady Camones, pero acabemos con esto. Creo que ya es demasiado, después de lo que hemos pasado 2018, 19, 20, 21, estar en este 2022 prolongando la agonía de los peruanos, me parece que ya es perverso. Sí, claro. Me has hecho acordar del concepto penal procesal del indubio pro reo, ¿no? Siempre la duda favorece al reo. Mónica, tu comentario. Sí, yo creo que hay aquí una confusión, porque en primer lugar, los delitos que cuya presunta comisión se están investigando, son atribuibles al señor Pedro Castillo. Al abogado del señor Pedro Castillo solamente se lo ha mencionado, no para criticar que defienda a Pedro Castillo,
¿no? Pedro Castillo, como todos los seres humanos, tiene derecho a la defensa. Incluso un delincuente tiene derecho a la defensa. A quien robó no se le puede acusar de asesinato. Y para eso existen los buenos abogados. Cuando se ha mencionado a Pedro Castillo, no ha sido para decir que está mal que defienda cuando se ha mencionado a Benji Espinosa, no se ha criticado que defienda a Pedro Castillo, sino el tema político, porque el señor Benji Castillo pareciera que está defendiendo a cualquier persona acusada de cometer un delito, y no se ha dado cuenta que está defendiendo al presidente de la República. Y como parte de dicha defensa, el abogado está obligado a guardar equilibrio, y no solamente eso, sino que sin perjudicar los intereses de su asesorado, creo que tiene como prohibición obstruir, tiene prohibido obstruir la administración de justicia. ¿Y cómo no va a obstruir la administración de justicia diciendo que es la fiscal de la Nación la que tiene que acudir a Palacio de Gobierno si eso no está establecido en ninguna norma legal? Por otra parte, el hecho que estemos ante la figura presidencial no quiere decir que este cargo pues lo libere de las investigaciones a tal punto que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, respecto de la cual ha opinado Luciano López algo muy interesante sobre la posibilidad de suspender a Pedro Castillo en el ejercicio del cargo de presidente de la República. La Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas señala que los estados deben adoptar una posición equilibrada para que la inmunidad de los funcionarios públicos no obstaculice el logro, el alcance de la justicia en las investigaciones sobre los actos de corrupción. Eso está específicamente en el artículo 30.2 de la Convención contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y ha sido objeto de un artículo muy interesante por parte de Luciano López para sustentar la posibilidad que incluso Pedro Castillo sea suspendido, ¿no? Que la fiscal de la Nación solicite la suspensión de Pedro Castillo en el ejercicio de la función pública. La señora Dina Boluarte a mí me genera la máxima desconfianza, incluso una desconfianza mayor que la de Pedro Castillo, porque es un poco más formada jurídicamente, ¿no? Pero a pesar de ello, pues ha cometido actos reprobables, y por eso existe un informe de la Contraloría General de la República. En cuanto a la fiscal de la Nación, aun cuando está llevando aparentemente una investigación prolija en el caso del señor Pedro Castillo, me llama la atención, y así lo he manifestado en redes sociales, me llama la atención que en todas estas declaraciones y en todas estas investigaciones no salga el nombre de la señora Dina Boluarte, no salga el nombre de César Acuña, no salga el nombre de Vladimir Cerrón, que han sido los colaboradores cercanos de Pedro Castillo. Nadie cree que estamos ante buenos contra malos, nadie cree que estamos entre santos y demonios. Lo que pasa es que hay cosas, hay situaciones en las que simplemente se está aplicando la ley, ¿no? Y efectivamente, cuando yo hago mis análisis, Rosa ha mencionado mi filiación aprista, cuando yo hago mis análisis, en realidad, lo primero que hago es olvidarme de quiénes están involucrados, para que mi filiación política, mi apasionamiento político, no interrumpa el análisis jurídico que limpiamente debo realizar. Gracias. Sí, claro. Gracias, Mónica. Rosa, último comentario de la noche. Último comentario. Exactamente, Mónica, yo concuerdo completamente contigo. Todos somos iguales ante la ley, todos. Por lo tanto, no hay privilegio y tampoco alevosía contra nadie, por ser más o por ser menos. Eso es precisamente, o esa es la razón por la cual la justicia está con una venda en los ojos, porque cuando juzga no mira de quién se trata. Por eso es que la ley está escrita por igual para todos. Imagínate la desgracia que sería si tuviésemos que privilegiar a los poderosos cuando se trata de someterlos a la justicia, o castigarlos más como tales. No, somos iguales.
Esa es una regla elemental, por un lado. Y por otro lado, yo he escuchado y he leído el análisis que han hecho Luciano López y César Azabache. Lo he leído porque ambos han trabajado esto. Y la verdad es que es bastante sesgado su análisis porque ellos no están haciendo una lectura completa. La lectura dice que los estados tomarán decisiones y concuerdo. Precisamente por eso es que desde que empezamos con esta discusión que ya tiene bastante tiempo, mi posición siempre ha sido clara: no deben existir inmunidades que perjudiquen a la justicia. No deben existir, debe haber una reforma constitucional del artículo 117 de la Constitución. Mi posición nunca ha sido porque no se le investigue. Mi posición ha sido porque no se puede hacer vulnerando la Constitución y que en todo caso el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de acabar con con este blindaje que no es inmunidad, con esta inviolabilidad monárquica, anacrónica, inejecutable, ya imposible de sostenerse. Entonces, no es que no se investigue, que se investigue, pero que todo se haga respetando el Estado de Derecho, porque si hoy lo violamos para Pedro Castillo, mañana lo vamos a hacer para Juan Pérez o para quien sea que llegue a la presidencia de la República. Y son estas instituciones las que hay que proteger. Durante mucho tiempo creo que se ha confundido mi análisis, como era, no, pero está pro Castillo. No, estoy pro Estado de Derecho, pro instituciones, porque cuando esto se destruye ya no queda nada más que el caos. Y ya tenemos suficiente caos y suficiente sufrimiento como para que no se ofrezcan más alternativas que la violencia. No. Y por eso, insisto, para cerrar ya mi participación en este primer viernes de agosto, el año se nos va. El año se nos va y la gente sigue muriendo por cáncer, por enfermedades degenerativas, por falta de atención. Nuestros chicos siguen perdiendo clases, los accidentes en las carreteras se multiplican por miles, las cosechas están atrasadas o van a ser malas. Por favor, hay temas que son urgentes que resolver en nuestro país. Así que, señores del Congreso de la República, no mantengan más esta agonía. En lugar de hacer todo lo que están haciendo en este momento, vaquen pues a Pedro Castillo, como digo, póngale ya a la banda Dina Boluarte, pero no prolonguemos la agonía. O por el último, a los dos, y póngale la banda a Lady Camones, pero no prolonguemos más la agonía y que la justicia siga su camino, pero siempre dentro del marco del respeto absoluto del Estado de Derecho. Absoluto. Porque, repito, hoy se abusa de alguien, ese permitir el abuso, mañana va a ir en contra de cualquiera de nosotros o del más vulnerable. Gracias, Alberto, gracias, Mónica, por la oportunidad de poder intercambiar opiniones, que finalmente de eso se trata. Claro que sí. Gracias, Rosa. Mónica, tu último comentario. Qué terrible el panorama para el Perú. Tener que pasar de Pedro Castillo a otra funcionaria corrupta, desde mi punto de vista, como la señora Dina Boluarte, ¿no? Y luego de ellos dos, pasar lamentablemente a la posibilidad de ser presididos por la señora Lady Camones, a quien yo respeto como a cualquier ser humano, no tengo nada contra la señora Lady Camones, pero lamentablemente su mentor en esa mesa directiva es el señor César Acuña, y eso nos hace ver que estamos ante otro tipo de peligro. Yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la que el señor César Acuña está en estos momentos investigado por la justicia de los Estados Unidos, ¿no? En consecuencia, el panorama para el Perú es muy difícil, y yo creo que es el momento que los peruanos reflexionemos sobre cómo podemos haber contribuido a que lleguemos hasta este punto, ¿no? La crítica injustificada contra los partidos políticos, que son la columna de la democracia, quizás ese lenguaje que hemos permitido de atropello a las instituciones democráticas, nos hacen, en estos momentos, nos pasan la factura,
y lo que se genera para el ciudadano de pie son situaciones irresueltas, como por ejemplo el alza del precio de los alimentos, la escasez de combustible, incluso para quienes son un poco más privilegiados y tienen la posibilidad de viajar en avión hacia otros lugares del país, los pasajes ya están más caros. La salud, los peruanos seguimos haciendo colas de madrugada fuera de los hospitales, la educación, nuestros hijos están en estos momentos atrasados en materia educativa respecto de otros países de Latinoamérica. Entonces, esta situación tiene de todos modos parte de nuestra responsabilidad, quizás por no reflexionar en el momento de votar, y tenemos que hacer la autocrítica de todos modos, no por caer bien a los votantes, vamos a decir que esto es solamente responsabilidad de los políticos. Todos tenemos un poco de responsabilidad y estamos pagando las consecuencias. ¿Sí? Y así es, basta con visitar una olla común para ver que en esos momentos no tienen ni agua ni luz. Bueno, les envío un abrazo también y que Dios nos proteja. Gracias. Muchas gracias, Mónica. A pesar de todo, creemos que el Perú tiene esperanza, ¿no? Nuestra confianza en solucionar estos problemas, ¿no? La organización de partidos políticos, el Estado de Derecho, los temas constitucionales que nos abarcan, es decir, una serie de situaciones por las cuales Perú, pasando por un bicentenario muy triste, hemos estado viviendo en los últimos días, y esperemos que todo esto se solucione muy pronto por el bien de la democracia peruana. Muchísimas gracias, Mónica, muchísimas gracias, Rosa. Un abrazo fraterno para ustedes también, amigos. Esto ha sido Pico a Pico, ¿no? Un Pico a Pico candente, como siempre, para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía. Abrazo grande para ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Saludos. Oh, gracias. Adiós. Un abrazo para todos. Chao.